¿Podría comentarnos, por favor, al respecto de las instalaciones sanitarias que existían en el puerto de Veracruz a principios del siglo XX? En realidad, el tema del control sanitario se genera a partir de 1892. Prácticamente este momento ese es en el que México asistió a las reuniones de la Asociación Americana de Salubridad, ¿sí?, donde se recomiendan medidas preventivas para las mejoras condicionales insalubres del puerto. Y entre ellas consideran importante crear una delegación sanitaria y la plantean aquí en Veracruz. El doctor Eduardo Liceaga, mediante el Consejo Supremo de Salubridad de México, otorga a Manuel Iglesias la responsabilidad de coordinar el puerto de Veracruz. El doctor presentó a la delegación del puerto de Veracruz la iniciativa de integrar un proyecto de puerto de Veracruz, creando una estación sanitaria prácticamente, y esto va a plantear que se tenga que construir muy tempranamente en el Malecón 2, que es el malecón que conocemos, el que en apariencia no tiene actualmente mucha función portuaria, pero en el pasado sí la tuvo bastante, porque el muelle de la T, que es el único que queda, digamos, era el muelle de todas las navieras que se tenían, digamos, heredadas desde que Maximiliano crea algunas rutas comerciales con Francia, Londres, todas estas empresas comerciales que a través de un figurín te permitía hacer compras a las fábricas de Francia, ¿sí?, a los puertos de Liverpool, ¿sí?, y obviamente a todas las partes de Europa, para obviamente todo lo que eran encajes, bombines, sombreros, se compraba por catálogo, y era exactamente ahí el punto de encuentro de este comercio, pero también de migrantes, ¿sí?, entonces, y de visitantes, de tal manera que era importante crear una estación sanitaria con una diversidad de funciones, ¿no? En este caso, sabemos que el 6 de marzo del 1902, el general Porfirio Díaz inaugura las obras construidas por la compañía Whitman Pearson and Company, en las cuales abarcaba relativamente, no nada más tan solo el puerto, sino algunas estructuras como correos, telégrafos, como lo hemos estado platicando, ¿sí? Digamos que el API de ese momento desarrollaba una serie de actividades que tuvieran el control de la comunicación para el desempeño de la obra portuaria, pero también de la seguridad sanitaria. Y es así como se crea esta unidad sanitaria en el malecón. Eran muy similares a las bodegas 1 y 2 que están atrás de la aduana. Eran de piedra de Peñuela, con 2 aguas. Eran 4 bodegas en apariencia, con una puerta de arco de medio punto, carpintería muy bella, ¿sí?, y un pequeño salón de inspección al final. Estamos hablando de una cantidad enorme de elementos que conformaban el partido arquitectónico de la unidad sanitaria. En este caso, por ejemplo, había un pabellón de reconocimiento de posibles enfermos, ¿no?, afectados de procesos infecto-contagiosos, ¿no? Había un laboratorio químico bacteriológico, había un pabellón de aseo, había ducha colectiva, peluquería para el pelo, desinfectación, pabellón para desinfección de ropas y enseres, pabellón albergue para el aislamiento de enfermos para hacer cuarentena en caso de que llegaran enfermos, y un hospital de aislamiento para procesos epidemiológicos, que es exactamente donde está el centro de negocios de administración portuaria integral. Este elemento aislado, muy cercano a las ferrocarriles, porque precisamente una vez saliendo de este análisis, podías continuar tu viaje por medio del tren hacia México, ¿no?, o hacia otras áreas. Entonces, de alguna manera, este gran complejo sanitario que se preocupó en alguna época la administración portuaria integral del pasado,
crea este vínculo ya con la experiencia de haber vivido una gran cantidad, como hemos señalado en otras entrevistas, sobre los procesos en los que se vio todo en el siglo XIX, obviamente de vómito negro, tifoidea, escorbuto, ¿no? Veracruz, y que hubo una gran cantidad de decesos por no haber tenido una prevención, pero ya existían vacunaciones para esta fecha y por lo tanto se podían controlar preventivamente algunas enfermedades.